Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Un comunicador, un compañero, un amigo que todas las mañanas nos entregaba lo mejor de sí para motivarnos a iniciar el día de una manera positiva. Paco Stanley fue asesinado a las 12 del día, a unos pasos de su casa de trabajo de TV Azteca, sobre la lateral del Periférico Sur. Fue uno de los asesinatos más impactantes perpetrados en México y Paola Durante, una de las presuntas implicadas. Por el pasillo, nada más escuchaba que todas decían, ¡ya llegó! ¡Ya llegó! Y todas trepadas como changuitos en la reja. Decía, me van a matar, me van a hacer algo, porque todo el mundo amaba a Paco Stanley. El señalamiento de un solo hombre alejó a una madre de su hija y desquició su vida. Me volví loca, empecé a gritar, me fui a la ventana y todo el mundo pensó que me iba a matar. ¿Cómo sobrevivir durante 2 años a experiencias que llevan al borde del abismo y la desesperanza? ¿Se piensa en el suicidio? Sí, pensé una vez en eso. Es Paola Durante y en exclusiva relata su escalofriante historia tras las rejas. En 1999, Paola Durante acariciaba un sueño. Madre soltera de 23 años, había logrado figurar como edecán en uno de los programas de televisión más populares de aquel entonces, una tras otra, del carismático presentador Paco Stanley. Pero el sueño se desmoronó en un segundo. El 7 de junio de aquel año, Paco Stanley fue ultimado en el restaurante El Charco de las Ranas en la Ciudad de México, donde se encontraba con los también conductores Mario Besares y Jorge Gil, quien resultó herido. Paola Durante cayó tras las rejas, acusada de participar en el homicidio. Me volví loca, empecé a gritar, me fui a la ventana y todo el mundo pensó que me iba a matar. Llegaron los policías y me dijeron que firmara, otra vez no quise firmar porque yo decía que yo no había hecho nada. En ese momento me ponen una gorra y me dicen que tienes que agachar porque hay muchos medios y porque hay muchos policías. Y les dije, yo no me voy a agachar. Yo voy con la frente en alto porque yo no hice nada. Entonces me agarran las 2 policías, me llevan y fue un momento muy difícil porque eran muchos flashazos y todo el mundo gritaba y yo no entendía lo que estaba pasando, no entendía el por qué yo tenía que ir a un reclusorio. Y el hecho de ir hacia la patrulla a despedirse, ver a la mamá que se desmoronaba. Paola Durante fue remitida al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla. Se le dictó auto de formal prisión el 2 de septiembre de 1999, junto a Mario Besares y 4 sospechosos más, por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones contra Francisco Stanley. De inmediato la cárcel le reveló a lo que se enfrentaría. Llegué al reclusorio y me dicen, ven, me llevan a un cuartito, me dicen, quítate la ropa, te vamos a poner esto. Ahí fue cuando me acordé que mi mamá me dijo, te van a vestir de beige. Por el pasillo, nada más escuchaba que todas decían, ¡ya llegó! ¡Ya llegó! Y todas trepadas como changuitos en la reja. Decía, me van a matar, me van a hacer algo, porque todo el mundo amaba a Paco Stanley. Yo estaba llore, estaba muy bloqueada. Cuando abren la reja, no, yo dije, ahorita me van a agarrar a golpes, me van a pegar, me van a hacer todo. Y entro a la celda y se meten todas. Y me dijeron, tranquila, tú eres una más como nosotras.
Obviamente ese día no dormí, estaba acostada en una colchoneta con una cama de cemento, tenía mucho miedo, no sabía si mi familia me iba a ver o eso, o ya me iba a quedar ahí, no sabía qué estaba pasando. Y llega mi mamá el otro día, yo tenía el cabello todo así, todo el maquillaje corrido, parecía una pordiosera. Y me dio tanto sentimiento que mi mamá me viera así. Y me dice hola. Y no lloró, estaba entera. Y en ese momento que vi tan fuerte a mi mamá, dije voy a ser fuerte y voy a poder con esto. Me regresé a la celda y solo si me hacían exámenes psicológicos, psiquiátricos, te tenían que estar como examinando como si fueras un bichito, porque tenías que bajar a población y te tenían que saber en qué lugar te iban a poner, con qué gente te iban a poner. Y cuando ya me tocaba bajar a población, me dijeron, no bajes, porque te están esperando con cobijas. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Te ponen una cobija, te dan de palazos, botellazos, porque todos quieren a Paco y quieren hacerle justicia a Paco. Le dije, ok, entonces soy como todas, ¿por qué me van a pegar? ¿Por qué me van a hacer daño? Entonces, los días corrieron y me encontré una chavita y me dijo, ¿por qué no has bajado? Todas te queremos conocer. Le dije, ah, sí, para pegarme. No, claro que no, te queremos conocer, todos estamos esperándote abajo. Pero ¿cómo fue que Paola Durante llegó a estar involucrada en uno de los asesinatos más mediáticos que han acontecido en México? Mi mamá piensa que era porque yo estaba muy chiquita, era extranjera y pues no tenían a quién más encontrar como chivito expiatorio, como todos me llamaban en el reclusorio. La animadora de origen uruguayo fue señalada por Luis Gabriel Valencia, ex cocinero de los narcotraficantes conocidos como los hermanos Amezcua Contreras, de haber visitado a Luis Ignacio Amezcua en el reclusorio preventivo sur para planear el atentado contra el conductor. Terminamos de desayunar, salimos y en cuanto salimos empiezan los disparos. Bueno, se van hacia la camioneta, Mario se queda en el baño, Mario no sale, cuando suben Paco, Gil y yo, subimos a la camioneta, en esos segunditos fue cuando empiezan los disparos. Y todos los rumores que empezaron a correr en torno al caso, que si Mario Besares lo había puesto, que si Paola Durante había tenido que ver, que si Jorge Gil iba por Jorge Gil y que se atravesó Paco. Que el cocinero, que era el cocinero de los hermanos Amezcua, él vio cuando yo llegué al reclusorio y estuve una plática con ellos de que ellos me decían que yo tenía que seducir a Mario para que él pusiera a Paco Stanley y llegara el cholo, la persona que estaba según conmigo, llegara y lo matara. Esa era la versión de este señor. Un día me dice, ¿sabes qué? Tenemos que ir a otro reclusorio, te vas a carear con una persona que dice que tú pusiste a Paco Stanley. Dije, ¿cómo? Pues sí. Jamás, ella nunca conoció a los señores Amezcua, como están queriendo demostrar. Y que el caso Stanley saliendo a Paola se les va a caer rotundamente. Tienen miedo a hacer el ridículo. Que sigan investigando. Paola tiene tan poca edad, es tan corta su vida de trabajo, que es muy fácil, es demasiado transparente la vida de ella. Paola Durante se enteró de la noticia de la muerte de Paco Stanley junto con sus compañeras edecanes de Una Tras Otra, cuando se encontraban comprando vestuario para el programa. El impacto y el desconcierto fueron rotundos. De repente ella, la que era la encargada, contesta el teléfono y se pone loca y dice, no, no es posible, no, no es verdad, y empieza a aventar el celular. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, acaban de matar a Paco Stanley. Nos dijeron, ¿saben qué? Pues váyanse a cambiar todas, váyanse a poner de negro porque la noche va a ser el velorio. Una de las versiones que circularon en medio de la conmoción fue que Paola Durante mantenía una relación sentimental con Paco Stanley. Sí, hubo un momento que Paco me tiró la onda y lo tuve que decir a la Procuraduría porque estaban mensajes de él en mi radio. Varias veces me dijo, vamos a tomar un café, vamos a salir y nunca accedí. Luego con el que andaba,
que hasta él lo prohibió, esa salida. Paco prohibió que salíamos el sobrino y yo. Él le prohibió que anduviera conmigo. No obstante, la pesadilla de Paola Durante no comenzó al cruzar la puerta de ingreso a Santa Marta, Acatitla. Al regreso, la modelo revive en Tras las Rejas los días de angustia y lágrimas que vivió durante su arraigo en un hotel a la espera de conocer la suerte de una libertad que finalmente sería truncada. Acostada encima de mí. Y el otro día yo desperté, me sacudía y desperté y estaba llena de cucarachas. La encerraron en su celda y en las noches pegaba. Y decía, le voy a hacer justicia para acostarme, tú eres el demonio, güera, eres el demonio. Continuamos en Tras las Rejas. La hora del juicio ha llegado. Tras el asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999, Paola Durante enfrentaría mes y medio de sospechas, señalamientos en su contra y citatorios, hasta que el 19 de agosto se le dictó orden de arraigo junto a otros 4 presuntos implicados en el homicidio del presentador. Y ahí es cuando empieza inició la pesadilla, ¿no? Después de varias declaraciones. Nos dicen que, bueno, nos juntan a todos, ya sea Paola, nos juntan a José Luis, a El Cholo, y nos juntan y nos dicen que nos van a llevar a una declaración, nos necesitan a todos, ¿no? Después de esto nos trasladan a la parte trasera de la Procuraduría y ya tenían las camionetas preparadas. Y me dice, señor, oye, es que te reconocieron. Le dije, ¿quién me reconoció? Me dijo, el cocinero. Le dije, ¿quién es el cocinero? Entonces, cuando él me dijo eso, salen muchas gentes de los cuartos. No, primero llega el Cholo, el famoso Cholo, esposado, con muchos tatuajes, y obviamente me llamó mucho la atención. Dije, señor, ¿quién es? Y me dijo, ay, ahora resulta que no sabes. Le dije, no, ¿quién es? Y dije, pues la persona que mató a Paco, tú la conocías, tú estuviste con los hermanos Amezcua. Y me dicen, vámonos. Le dije, ¿me puedo recoger mis cosas? ¡Vámonos! Le dije, pero párate. Y yo así de, no, ¿qué pasa? Entonces me sacan por las escaleras, va Jorge, José Luis, y yo no entendía nada. Me meten a una patrulla con muchos policías, y cuando vi muchos hoteles dije, ah, me van a cargar con Mario, porque yo sabía que estaba Mario arraigado. Entonces, cuando ya estamos subiendo, me dice José Luis, no, nos van a arraigar. Y cuando me meten al cuarto, pues yo ya estaba llorando, ya tenía todo el ritmo corrido, ya estaba muy mal. Y vi mi celular y vi que no tenía casi pila. Y entonces el señor llega y me dice, estás arraigada. Le dije, ¿por qué? No te puedo decir, pero estás arraigada. Quieren hacer firmar los papeles y dije, no, yo no voy a firmar nada. En ese momento, pues, mi mamá, me quedaba muy poco de pila, de crédito. Le dije, mamá, estoy arraigada. Mi mamá se desmaya y mi hermano agarra el celular y me dice, ¿dónde estás? Y se cortó. Yo ya no pude tener comunicación con mi familia y las noticias, pues se enteró mi familia dónde estaba yo y llegaron a verme. La presentadora fue arraigada en el Hotel Miguel Ángel de la Colonia Doctores, en la Ciudad de México, donde estaría 8 días en un cuarto de paredes ámbar. En ese sitio no solo dejó de ser libre, también perdió de tajo su privacidad en medio de experiencias que describe con una claridad espeluznante. En la habitación donde yo estaba, la chava que estaba cuidándome, como me quería esposar, y yo le dije que no me esposara porque yo no era ninguna delincuente, se tuvo que dormir encima de mí. Entonces, cuando me iba a bañar o cuando iba al baño, estaba viéndome las 24 horas. Cuando me iba a acostar, se acostaba encima de mí. Y el otro día, yo desperté, me sacudía, y desperté y estaba llena de cucarachas. Cuando Paola estaba arraigada, cuando estaba en el hotel, como que no se daba cuenta del problemón en el que estaba metido, ni la situación tan delicada en la que estaba metida. Ella estaba en otro mundo, no entendía bien la dimensión de lo que era estar arraigada como posible indiciada en un caso de asesinato, y estaba preocupada por otras cosas. Preguntaba por su hija, me acuerdo que también nos preguntaba que si le podíamos llevar maquillaje, o sea, estaba como que en otro canal. Yo creo que es de las primeras irregularidades.
La Constitución establece que no existen las cárceles privadas. Y bueno, aquí realmente era una cárcel privada, la tenían aislada. Pues mi mamá siempre estuvo ahí conmigo. Me ponían a hacer ejercicio según ella para que no engordara. Mi primo Quintaro iba y me cantaba con la guitarra. Con la única que no tenía comunicación era con mi hija, porque a mi hija le inventaron que yo estaba enferma y no podía tener contacto con ella porque si no ella se podía enfermar. Hasta que llega mi mamá y me dice, oye, te tengo una mala noticia. Mario Besares se va al reclusorio al otro día. ¿Y cómo que se va al reclusorio? Pues lo están acusando del asesinato de Paco Stanley. Le dije, ¿y nosotros? Me dijo, no creo, porque ya tu abogado pidió un amparo y ya te vas. O sea, tú tranquila. Al otro día, no sé por qué prendí la tele temprano y vi que decía, no solo Mario Besares se va, también se va Paola Durante, José Luis. Y yo, ¿qué? Paola pasó de un cautiverio a otro. En el reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla, la aguardaba una realidad para la que no se sentía preparada y a la que asegura tuvo que enfrentarse sin privilegios. Yo viví como todas las chavas, conviví con toda la población, no tuve un solo privilegio. Me pusieron en el dormitorio 1 porque el dormitorio 1 era el más tranquilo. En la celda de 4 metros por 4, donde fue confinada, dormían hasta 7 mujeres. Yo dormí en el piso porque Sara y Meche, las que estaban, que ya llevaban, Sara llevaba como 15 años y Meche 6, decían que hasta que se fuera una de ellas, subían a la cama. Y me tocó en el piso con una colchonetita muy chiquita. Yo fui la primera en llegar al piso porque nada más eran ellas 2 horas. Entonces yo era la jefa de piso. Estabas vestida de un color que te opacaba, porque sí hay momentos que uno no puede controlar sus emociones. Todas mujeres, convivir entre mujeres era caótico. O sea, llegaba una con una mala noticia y era de, no me veas estúpida. Está bien. O les bajaba al mismo tiempo a todas. O sea, era muy difícil. Había 2 baños para todas, 2 regaderas con agua helada. A las 6 de la mañana era la única hora que había agua caliente. Había una cocinita y no teníamos ni refrigerador, ni micro, nada. Entonces la comida que teníamos la ponemos en la parte de afuera para que durara la comida y pudiéramos comer de la comida que nos llevaban nuestras familias. Tras las rejas, Paola Durante conoció mujeres que sin imaginarlo le darían protección y soporte emocional. Una de ellas fue Sara Aldrete, la narcosatánica. Sentenciada por asesinatos en serie, Sara Aldrete es una mujer de 1,80 metros de estatura que se convertiría en una hermana para Paola Durante. Entonces quise bajar y me estaba esperando Sara Aldrete, la que dicen la narcosatánica. Dije, wow, ¿y ella? Me dijo, no te preocupes, yo soy la mera mera aquí y nadie te va a hacer nada. Me llevó a dormitorio por dormitorio y le dijo, mira, ella es mi hijada. La voy a proteger y nadie le puede hacer nada. La vida tras las rejas puso a prueba a Paola más de una vez. El anochecer se convertía en el preámbulo de experiencias que la animadora mantiene vivas en la memoria. A veces, en los momentos más difíciles era cuando llegaban en la madrugada y pegaban en los botes de basura y había perros. Y yo le decía a Sara, ¿qué es eso? Van a venir a catear el cuarto. Y dije, ¿cómo que van a venir? Y en lo que ella me explicó, sale a la puerta y dice, ¡salgan todas! Dije, ¿a dónde nos vamos? Y salíamos todas del cuarto y sacaban todo lo botaban, los colchones, quitaban todas las sábanas, los abrían, volteaban todo de cabeza, buscaban droga. Pero esos momentos sí me marcaron porque si yo escucho un grito o escucho un portazo, hasta la fecha me trauma un poquito y siento que vienen por mí. Aunque el haberse convertido en una figura pública expuso a Paola Durante a riesgos que la hicieron temer por su vida. Y un día, por desgracia, conozco una señora gorda de ese tamaño, donde tenía la foto de Paco Stanley aquí, y decía, como cara de loca con un sartén en la mano, se le voy a hacer justicia a Paco Stanley. Y ella decía, pero yo no hice nada. Entonces la encerraron en su celda y en las noches pegaba.
Y decía, le voy a hacer justicia a Paco Stanley, tú eres el demonio, güera, eres el demonio. Y un día sí me pudo agarrar. Y cuando me pudo agarrar, las chavas gritaron tanto porque aparte las custodias estaban como, ahorita es cuando la van a golpear, no hacían nada. Y yo decía, yo me quedé nada así, toda, no, déjala. Llegó la jefa de custodia, afortunadamente la agarraron, se la llevan a psiquiátrico porque era una loca que estaba ahí metida ahí. Pero la batalla interna de Paola también era por la imposibilidad de ver a su hija. Al volver, ¿alguna vez perdió la esperanza al grado de atentar contra su vida? Yo antes era una mujer muy depresiva. Me dijo, empezaron a seguir a tu hija. Llegué hasta decirle cosas ofensivas a mi mamá. En un momento, en Tras las Rejas, la hora del juicio ha llegado. ¿Qué estragos y traumas provoca la privación de la libertad a una joven inexperta? Durante los 2 años que estuvo encarcelada en Santa Marta, Acatitla, Paola Durante aprendió lecciones inesperadas y sufrió heridas que la llevaron al límite de su resistencia emocional y física. ¿Se piensa en el suicidio? Sí, pensé una vez en eso. Pensé una vez en, ¿qué haría si esto acabara ya? Si, no sé, si hago algo y ya, pero pensaba mucho en mi hija. O sea, creo que si yo no hubiera tenido a mi hija, tal vez hubiera hecho algo que iba en contra de mí. Paola narra cómo tras las rejas se vio obligada a suprimir sus emociones y a soportar la carencia de privacidad. Nunca pude llorar y gritar. Una vez lo hice en el juzgado, grité, no sé, le dije a la procuraduría, le grité de cosas, saqué todo. Les grité ratero, les grité mentiroso, les grité asesino, les grité de todo lo que pude, porque en el reclusorio en sí, con las chavas, no podía, porque las chavas no te dejaban. Te decían, ay, qué débil eres, aquí no se llora. Ahí tenías que demostrar valor, no podías llorar. Y no podía estar, ay, bueno, me encierro en mi cuarto, porque era de todas. Entonces nunca pude tener un momento de intimidad o yo tenía una de las chavas que siempre su novio iba a verla y tenía vida íntima. Y yo decía, oye, ¿qué se siente? Y yo la veía regresar a ella con una sonrisa y decía, wow, qué padre tener una intimidad con alguien, o poderle platicar a alguien, o poder llorar, desahogarte, o poder tener amor. Nunca lo tuve, porque aparte tampoco se me antojaba. O sea, yo pensaba en otras cosas más que tener intimidad, porque hasta una propuesta de matrimonio tuve ahí adentro. No de mujer, de un hombre de afuera. La modelo encontró en la convivencia con sus compañeras de prisión un aliciente para mantenerse en pie. Su familia fue el otro apoyo. Pues es que hice todo lo que en mi vida me pude haber imaginado. Un día nos metieron un cupcake y le pusieron una botella de coñac. Y Sara nos dice, mira lo que nos trajeron. Olía tanto alcohol que dije, nos van a castigar. Nos importó un bledo y todo el mundo nos comimos, bueno, en mi cuarto, que éramos 6, hasta la señora, como era viejita y era chismosa, le tuvimos que dar, ¿no? Entonces era comerte el cupcake y todos andábamos así de, ay, bueno, ya estábamos como, porque no habíamos probado el alcohol hace mucho tiempo. O sea, no me veía ya lo que se había adentro. ¿Por qué? Porque quería evadir donde yo estaba, o sea, evadir la realidad. Mantener a tu familia ahí adentro es lo más difícil que pueda pasar en la vida, eso es lo más caro, es los transportes, es el que tienes que llegar con ropa adecuada, si no tienes que rentarla, el que tienes que llevarle a tu familia la comida, las necesidades que tengan, para subsistir es carísimo, porque son martes, jueves, sábados y domingos de familia. Y ves al varonil y ves atascado, y ves al femenil y ves a la cuarta parte. La vida de todos nosotros, la vida mía, de Paola, de sus hermanos, de sus tíos, toda nuestra vida ha cambiado, nuestros trabajos están bastante abandonados. Evidentemente toda nuestra vida cambió. Fue precisamente doña Silvia Ochoa, la mamá de Paola Durante, el gran pilar que estuvo ahí para sostenerla a pesar incluso de insultos y malos tratos. Llegué hasta decirle cosas ofensivas a mi mamá. Dice, ya lárgate de aquí, ya vete. Yo no voy a salir de aquí, vete. Mamá, hay mucha gente inocente. Ve todo lo que está pasando, ve las audiencias, ve que cada vez contratan a más gente para inculparnos aquí. Yo no voy a salir de aquí, mamá. Cuando
era me querían entrevistar, tenían que pedir permisos de 3 a 4 o 5 meses. Pablo Latapí, que era el que siempre creyó en mi inocencia y el que estuvo, insiste en ayudarme, tuvo que meter permisos de muchos meses para poderme entrevistar. Nosotros, pues digamos que nos dimos el privilegio de dudar de su culpabilidad y por eso fue, y además fue muy importante el papel de su tía Rosario, que es la mamá de Bárbara Mori, la tía de Paola Durante. Durante todo el tiempo estuvo insistiendo en la inocencia y nos convenció. Sin embargo, la ausencia que más le dolía era su hija Stephanie, a quien inútilmente la familia pretendió mantener al margen de este drama. Obviamente siempre quise tener la vista de mi hija, pero yo decía que no, que mi hija no me podía ver en un lugar así. Y pues ya cuando vi que pasaban los meses, los días, decía, ay, ¿cuándo la voy a ver? Y en ese momento pues ella vio un periódico en la calle. Iba con su papá y le dijo, ¿es mi mamá? Ay, estás loca. Es mi mamita, tenía 5 años. Es mi mamita. Compra el periódico. Y lo leyó y se enteró que yo estaba en la cárcel. Entonces faltaba como una semana para que me fuera a ver y yo hice muñequitos, hice muchas cosas y me arreglé, me puse lo más bonita que yo pudiera para ella, para que ella no se pudiera dar cuenta más o menos pues que estaba feo, que yo estaba pasando algo difícil. Se entró y me dijo, hola, ma, y se puso a jugar. Ni siquiera me preguntó dónde estás, por qué estás aquí, por qué no te he visto, nada. Se puso a jugar, recolectó dinero porque no sé a quién quería ayudar y había mucha gente para ella, según ella. Y ya pues platicaba conmigo, pero de todo menos de eso, ¿no? Ay, me está yendo bien en la escuela, yo estoy bien, y mamita, qué guapa, y no sé qué. Me da mi bendición y se va de regreso a la casa. No hizo preguntas, no le dijo nada a nadie. Y pues ella era la que ya me daba valor. La pequeña Stephanie fue sometida a pruebas psicológicas en la escuela a la que asistía, luego de saber que su madre se encontraba confinada. Se buscaba saber qué daño le provocaría aquel suceso, aunque los verdaderos traumas en aquel momento los vivía su madre. En ese lugar, como que sacas todos los traumas que tienes de niño. Y yo tuve muchos traumas de niña. Y ahí los fui sacando. Y aparte el que yo no entendía por qué estaba ahí. Por qué iban y me decían, ya te vas, no te vas, ya te vas, no te vas. Entonces sí tenía que tener terapia para que me pudieran ayudar a manejar todo eso, porque si no, sí te vuelves loco. A pesar de todo, Paola Durante estuvo rodeada de afectos que la acompañaron en aquel trance. Pero no olvida que ahí se percató que las mujeres que quedan tras las rejas a menudo son olvidadas por sus más cercanos. Es muy difícil que un hombre siga apoyando a la mujer. Por lo general va la mamá, los hijitos. Y de hombres va la mujer y va o sea, la mujer es muy difícil que abandone al hombre. Y el hombre sí la cambia por otra. Pues muchas con mucho odio, muchas de mucha tristeza. Nunca vi obviamente a nadie feliz allá adentro. Pero también conocí a mujeres muy valientes, a mujeres que creían en la justicia de México. Pero, ¿es posible reconstruir una vida después de la cárcel? ¿Puede una joven superar definitivamente los estragos que deja el encierro? Es que no sé si lo he superado. Al volver, Paola Durante comparte su vida después de haber vivido tras las rejas. La hora del juicio ha llegado. En caso de ser señalado de un delito, así puede exigir su derecho de presunción de inocencia. ¿Cómo se maneja la presunción de inocencia en México? Bueno, la presunción de inocencia es una garantía consagrada a nivel universal. ¿Por qué es una garantía consagrada a nivel universal? Porque la contemplan varios tratados internacionales, incluso la propia ley de nosotros a nivel constitucional, existe la situación de presunción de inocencia. De esto, que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. En materia penal se establece directamente en el artículo 20, en la fracción quinta, que la responsabilidad de la culpa tiene que demostrarla directamente la fiscalía. Quien acusa está obligado a probar.
La ley, desde el momento que se detiene a una persona, se prevén diferentes características y garantías para ellos. Entre ellos contempla la ley ser asistido por un abogado particular, y si no tiene el Estado, no tiene un defensor particular de oficio. ¿Qué debe de hacerse? Pues simplemente hacer valer sus derechos, a no declarar, a ser asistido en todo momento de su abogado particular y que se le respete sus garantías individuales. Mientras Paola Durante estaba encarcelada, afuera el escándalo mediático en torno al caso que la llevó a quedar tras las rejas crecía. Los cuestionamientos en torno a las averiguaciones, los testimonios contradictorios, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y, finalmente, la retractación del principal testigo que la había implicado, lograron que Paola fuera absuelta y quedara libre el 25 de enero de 2001, junto con otros 4 implicados en el asesinato de Paco Stanley. Y Derechos Humanos dijo, espéreme, ¿cómo? Entonces, Derechos Humanos tiene que investigarte. No puede defenderte si no saben de ti. Fueron una investigación de 6 meses para darse cuenta que yo era inocente. El juez que nosotros teníamos era de consigna. Un juez de consigna es una persona que ya te va a juzgar, seas o no seas culpable. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, da todos los papeles que tiene mi mamá a la Suprema Corte de Justicia. Se dan cuenta que el juez nos iba a consignar, nos iba a dar una, no sé, yo creo que 50, 80 años de cárcel. Fui forzado a declarar en relación con el homicidio de Francisco Stanley, en los que me obligaron a señalar como responsables del mismo a diversas personas que son totalmente inocentes de este homicidio. Paola es detenida supuestamente por tener varias pruebas que obviamente no contaban con los elementos necesarios para tener ese valor probatorio. Y bueno, una de las principales razones fue porque había un ingreso en el reclusorio de una persona del sexo femenino que entraba y se registraba en los libros del reclusorio como Paola, sin mencionar su apellido y sin mencionar absolutamente nada. Pero ¿creyeron todos en la inocencia de quienes en un principio habían sido señalados fehacientemente? Bueno, nunca fue culpable, ¿eh? Estuvo procesada. A mí lo que me tocó es la sentencia del juez, donde absuelve a todos, a Mayito, a Mario Besares, a Paola y al Cholo. La apelación, por considerar que la sentencia era indebida, fue solamente respecto del caso de Besares. Él había estado en unas comunicaciones muy misteriosas, había estado llamando con alguien, a la hora en que sale Paco Stanley a subirse a su camioneta, que él tenía que ir con él, se regresa. Había más elementos para sustentar una sospecha muy firme. ¿Cuándo es cuando te dicen que eres inocente? Se acerca al juez y dice, voy a actuar conforme a derecho. Mi hermano y yo nos volteamos a ver de, ¿sí? Entonces leían el expediente, leían, y de repente el juez dice, por falta de pruebas, por no haber nada en el caso, dejo a Paola Durante en completa libertad. Pero yo no lo escuché. Como que yo estaba en shock, como que estaba bloqueadísima, porque aparte yo veía a Mario preocupado porque a él no le decían nada. Y mi hermana me decía, ¡yes! Dije, ¿qué? ¿Quedé en libertad? Pero vi a Mario y me quedé callada. Ya cuando dijeron, Mario queda bajo, no porque él sí con duda, no sé qué fue, pero queda en libertad, bueno, ya grité, ya dije, ¡nos vamos! Y era tanto medio de comunicación, que, o sea, era algo tan así que lo grité, volteé a ver a los de la Procuraduría y le saqué la lengua, a mi mamá afuera la cargaron en brazos la gente, a la custodia, a la mera, siempre le decía que me corriera. Y ese día llegué yo con los dedos, cuando llegaban todas con esta pintadora porque era la libertad, entonces, y llegan todas desde la puerta, ¿no? Entonces yo llegué yo así y todas ¡guau! Me aplaudían y la jefa me decía, lárguese, señorita Durante, lárguese. Yo decía, sí, me voy. Y siempre hay una regla ahí de cuando tú te vas, no puedes voltear, porque si no regresas. Entonces me dicen, no vayas a voltear.
Paola Durante no miró atrás, pero dice tampoco salió por la puerta grande. Debido a su origen uruguayo, al dejar la cárcel, fue retirada en una camioneta y agachada. Se dirigió a la Secretaría de Gobernación para poner en orden su situación migratoria. Cuando terminé eso salí, así como de, pero Pablo también metió a la camioneta y me dijo, vamos a la TV Azteca de la entrevista, porque todo el mundo nos quería, ¿no? De las entrevistas y todo, entonces, pues la exclusiva se le iba a dar a TV Azteca, y pues llegué ahí, y pues ya, o sea, fue así de, festejamos con champán todo el mundo, y felices, y pude abrazar a Mario, a mis papás, a toda mi familia. Y pues yo traté de estar lo más cerca posible, sabiendo que al final pues tenía una especie de exclusiva, y fue gracias a esa confianza que conseguimos que en cuanto saliera del reclusorio nos diera la entrevista y fuera directamente a los estudios de TV Azteca. Pero el momento más hermoso de toda mi vida fue cuando iba a ver a mi hija, porque a mi niña le dijeron, te tenemos un regalo muy especial si te portas bien. Me llevan a la casa y el elevador daba directo a la casa. Entonces sube, se abre y mi niña estaba enfrente de mí. Y me dice, mamita, tú eres mi regalo. Ay, corrió, me abrazó y dije, wow. Le dije, nunca más me voy a volver a ir de tu vida. Nunca más. Libre, Paola Durante volvió a arrancar de cero. Frente a ella tenía un futuro incierto que aún le deparaba pruebas complicadas. ¿Cómo se recupera la libertad en realidad después de estar tanto tiempo en prisión? Es que no sé si lo he superado. No sé por qué. Porque siempre lo cuento. Trato de hablarlo mucho para poder superarlo. Hay momentos que me cuesta trabajo cuando la gente me juzga, cuando la gente me mira de diferente forma, cuando no puedes trabajar en lo que quieres por haber estado en un lugar así, cuando la gente sigue señalándome, es muy difícil. Cuando la molestan a ella, le dicen algo de su mamá, si saca, las garras de donde sea y me defiende a capa y espada, y como que sí le quedó mucho y le han hecho mucho bullying con eso a ella. Yo sé que tal vez a la gente a veces dice, ¿por qué siempre estás hablando de eso? ¿Por qué ya no borras eso de tu vida? Porque eso nunca lo voy a borrar de mi vida. Cuando voy a lugares y me dicen asesina, no lo puedo olvidar, porque estoy marcada de por vida. De hecho, el peor momento que yo viví ahí adentro fue cuando me dicen, tienes que ir a que te tomen la foto. Con esa cosa, que es ponte de frente, ponte de perfil. Fue el peor momento de toda mi vida. Lloré tanto, que fui con mi abogado y le dije, prométeme que yo no voy a quedar marcada en este lugar. Que yo voy a salir y que yo no voy a tener un antecedente penal. Prométeme. Y me dijo sí. Cuando yo salí y fui a buscar mi visa, me la rechazaron. Porque yo estaba en la computadora, con antecedentes penales. Porque voy a lugares y los papás le dicen a su hijito, mira, ella es una asesina. Y los niñitos no saben de mi vida. Y los niñitos juzgan a mi hija, porque los papás les dicen. Y mi hija no tiene la culpa de lo que su mamá vivió, porque yo tampoco tuve la culpa de estar en un lugar así. Es algo que no lo olvidas, la verdad. Es algo que no vas a olvidar en toda tu vida. Es algo que sucedió. A mí mucha gente, yo a veces a la gente sí le decía que ya lo estaba superando, pero no, creo que no. No lo he superado, porque aparte de eso yo no recibí ninguna terapia. Mis hijos en ese momento igual, cuando estuve fuera, me aislé mucho de la gente. El saldo de su cautiverio incluye traumas, ausencias, una reputación marcada y amenazas. Recibí una amenaza. Yo tenía que irme de viaje y me llama mi mamá y me dice, no te vayas. ¿Por qué? Me dijo, empezaron a seguir a tu hija. Y era una amenaza de la Procuraduría para que yo no levantara una demanda y las cosas se quedaran aquí.
Gracias a Dios salió esa razón de decir, ¿quieres que maten a tu nieta? ¿En verdad quieres seguir con esta lucha? Porque yo no. Yo ya me cansé. Yo ya quiero vivir, tener una vida y sentirme libre. Y yo no me sentía libre todavía. Y quité la denuncia. Y me desentendí de todo eso. Yo era el procurador del Distrito Federal y le puedo asegurar que ni yo ni mi equipo amenazamos a nadie. Paulatinamente, Paola Durante ha recuperado su carrera. Al salir de la cárcel se integró al programa matutino Con Sello de Mujer, donde debutó en el periodismo de espectáculos. Llego con Manuel Mijares ese mismo día y me dice, ¿tú eres la que estuvo en la cárcel? Y yo, ay, no puede ser. Me dijo, ay, es que mi esposa y mi suegra rezamos mucho por ti. Dije, wow. Entonces, así me fui ganando a los artistas, porque ellos me reconocían. Era mi vida dedicada a TV Azteca. O sea, las 24 horas. Entonces, no tenía tiempo de llorar, no tenía tiempo de lamentarme, no tenía tiempo de recordar. Y eso me ayudó. Lejos de su celda, no solo el carácter de Paola Durante iba cambiando, también su físico. Se aumentó el busto y se operó el rostro. En 2007 lanzó el libro Paola Durante, Historia de una infamia. Y en 2008 el disco Diamante Rosa. Además, en enero de 2008 posó para la revista Playboy, lo que la volvió a poner en los titulares y pronto cumplirá su sueño de ser empresaria. Ese lugar me enseñó eso, a nunca voltear y a ser más fregona cada día. Entonces, no sé, como que sí soy muy vanidosa, sí me arreglo mucho y me gusta verme bonita. ¿Por qué? Porque con eso opaco todo lo malo del pasado. Pero, ¿hay vida después de la cárcel? ¿Puede alguien sobreponerse a una experiencia tan dramática? Sobre todo cuando siempre se presumió inocente. Paola Durante comprobó que sí, ayudada por sus familiares que junto con ella vivieron el drama de estar tras las rejas. Y le quiero dar las gracias por haber afrontado todo lo que afrontó, por haber sido una mujer guerrera, por no tenerle miedo a nadie, por haber creído en su hija, por ser lo que es ahora. Le agradezco infinitamente. Te amo con todo mi corazón, madre mía. A mi niña por ser tan fuerte, por querer tanto a su mamá. Y a todas las chavas allá adentro en el reclusorio, gracias por todo su apoyo, gracias por haber creído en mí, gracias por no dejarme llorar y caerme.